Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, monseñor. Soy Adelante. María Victoria, le llamo de Toledo. Adelante, María Victoria. Le quería hacer una pregunta. Usted ha hablado del perdón y de que deberíamos arrepentirnos de todos nuestros pecados. Y yo es que cuando era una cría viví una cosa un poco extraña. Mi abuelo fue infiel a mi abuela, a partir de eso la vida fue un infierno, yo eso lo he vivido. Y a la hora de la muerte mi abuela no quiso a mi abuelo. Le hizo prometer a mi madre que no le enterraran con él cuando muriera. Entonces yo sé que mi abuela pidió confesión y yo pienso, ¿a ella la perdonaron si ella no fue capaz de perdonar a mi abuelo? A mí me queda esa duda, porque yo decía, Dios mío, pero qué contradicción que pida una confesión y que luego no se arrepienta de la metepata que hizo mi abuelo. Entonces quería preguntar eso. Bueno, la verdad es que claro, cuando un consejo concreto, ¿no? Pues o cuando una pregunta concreta la realizamos sobre un caso concreto, me parece que tenemos que ser muy prudentes, porque lo que ocurre en el interior de los corazones, pues solamente Dios lo conoce. Sería poco prudente el que intentásemos dar una respuesta sobre ese caso concreto, que hay que dejarlo en manos de Dios. Yo lo que sí que diría, un poco como iluminación global y general, es lo siguiente. Hay determinadas ofensas que hieren mucho la sensibilidad, como puede ser el pecado de infidelidad. O, por ejemplo, cuando un ser querido ha sido asesinado. Imaginaros lo que es, pues, una esposa de una víctima del terrorismo y claro, pues, le han asesinado de una manera cruel a su marido, y entonces, claro, si nosotros le dijésemos, bueno, tienes que perdonar, y si se lo dices de una manera excesivamente ligera, parece que le estás diciendo, venga, que no ha pasado nada, hay que pasar página. Y entonces, claro, esa invitación al perdón casi puede ser entendida como que, venga, que no es para tanto. Y entonces puedes hacerle daño a esa persona. Con frecuencia yo, cuando por lo menos a nivel de confesión, de dirección espiritual, me he visto con estos casos en los cuales alguien ha quedado herido en su sensibilidad de una forma muy fuerte por un determinado pecado. Igual también hay que pedirle a una persona, mire, rece por la conversión de quien le ha hecho ese daño. Que implícitamente detrás de ello, obviamente, si yo rezo para que alguien cambie y se convierta, pues hombre, estoy ya implícitamente deseando algo bueno, no, explícitamente algo bueno para él, implícitamente ya conlleva un cierto perdón. Es decir, que hay que entender que existe como una sensibilidad herida con la que hay que tener paciencia, ¿no?, para ver cómo se sana. Y es posible que pueda haber un perdón real, aunque la sensibilidad no haya terminado de curarse. Esto también es así. Yo creo que hay personas que te dicen, yo creo haber perdonado, pero cada vez que esa persona se presenta delante mío es que se me revuelven las entrañas. Es posible, porque es que hay algo de nosotros que es de la sensibilidad que es difícil de controlarlo. Bueno, esto lo digo incluso pues a nivel un poco, digamos, de criterios generales. Y a nivel de lo que usted cuenta de su abuelo o su abuela, pues hombre, sencillamente lo que usted tiene que hacer es orar por ellos y ponerlos en manos de Dios y seguir adelante, ¿no? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Mira, yo quería comentarte, vamos a ver, Judas se le tiene como muy malo y te quería preguntar pues si realmente era tan malo cuando luego se arrepintió y se ahorcó. Y realmente en la vida real hay mucha gente que mata y eso y al final ni se arrepiente ni nada, ¿no? Y otra cosa era que hasta qué punto, a lo mejor pienso yo, si él fue inducido al mal, porque dice que cuando mojó el pan en el vino es cuando le entró dentro el demonio, ¿no? Uh-huh. Esa es la pregunta. Vamos a ver. Decir que Judas se arrepintió, yo creo que no sé, no es correcto decirlo. Judas se desesperó y se ahorcó, ¿no? Pero eso no es un arrepentimiento. El arrepentimiento es humilde. La desesperación, en el fondo, es como una especie de es como un corroborar la soberbia.
No identifiquemos arrepentimiento con lo que es desesperación. Casi es lo contrario. Ahora vamos a ver, sin embargo, la Iglesia nunca ha proclamado pues que Judas sea el malo por antonomasia. No, eso no lo ha dicho. La Iglesia nunca ha dicho que Judas esté condenado en el infierno. No lo ha dicho. Es verdad que en la Sagrada Escritura hay frases muy duras. Ay de aquel por el que el Hijo del Hombre es entregado. Bien, pero aún y todo la Iglesia sencillamente se ha limitado a orar por la purificación de los pecados de los que han fallecido. La Iglesia canoniza y proclama que están en el cielo algunos de sus hijos, pero la Iglesia nunca ha dicho y tal están en el infierno. No lo ha dicho. La Iglesia, porque no tiene esa misión. No tiene esa misión, ¿no? O sea que yo creo que en la predicación de la Iglesia, por lo menos yo nunca he recibido una predicación en la que se me diga qué malísimo era Judas. No, a mí por lo menos nunca se me ha predicado eso. A mí lo que se me ha predicado es que atentos tenemos que estar contra Satanás y sus tentaciones que nos quieren llevar al mal, pero por lo menos creo que no es propio de la Iglesia el personalizar el mal en una persona humana concreta de nosotros. ¿Por qué no? Pues porque tenemos nuestro grado de responsabilidad que no nos corresponde a nosotros evaluar, que le corresponde evaluar a Dios, pero vamos, que es muy importante entender que nuestro verdadero enemigo no es ni fulanito, ni menganito, ni un político, ni este ni lo otro. Nuestro verdadero enemigo es Satanás y sus ángeles, y nuestro verdadero enemigo está dentro de nosotros, no es el vecino del tercero izquierda. Creo que esto es importante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, monseñor. Sí, adelante. Sí, yo quería preguntarle una cosita. Yo he cometido un pecado tremendo, pero ya me he confesado, me dieron la absolución y fue el aborto. Entonces, en mi trabajo simplemente saben que mi bebé se fue al cielo. No saben en realidad lo que he hecho. Pero una compañera que no cree en la religión me dice, pero tú, ¿cómo crees en una religión que los niños que son abortados no van al cielo? Porque se supone que van al cielo cuando son bautizados. Entonces me quedé en blanco y no supe qué contestar. Entonces eso me da mucho miedo, porque yo quisiera saber que mi bebé está en el cielo, quiero creerlo, de hecho yo lo creo y eso me da tranquilidad. Entonces yo quisiera que usted me diera alguna palabra de consuelo o algo en que aferrarme para poder seguir así, tranquila. De acuerdo. Bueno, pues le agradezco mucho su sinceridad, ¿no? y el que tenga también esta confianza de expresar, ¿no? Pues ese sufrimiento como alguien que cometió pues el pecado en su vida de haber abortado un niño y ahora piensa, ¿y qué es de ese niño que yo aborté? Mire, pues la Iglesia dice, y este catecismo de la Iglesia católica que explicamos aquí explícitamente, dice que también Dios puede llevar al cielo a los niños que aunque no hayan sido bautizados, reciben su gracia, reciben la gracia de Dios por medios extrasacramentales. No es cierto que la Iglesia católica diga que ese niño que ha sido abortado pues no puede estar en el cielo porque no recibió el bautismo. Y la hipótesis del limbo que era pues el lugar al que iban los niños que morían sin haber sido bautizados, la hipótesis del limbo nunca fue proclamada como doctrina oficial de la Iglesia. Y más bien, este catecismo dice lo contrario, que la Iglesia cree y confía en que Dios tendrá sus formas de dar la gracia por medios más allá de la literalidad del sacramento, ¿no? De la materialidad del sacramento del bautismo. Mira, a mí me parece que dentro del proceso de sanación, sin duda usted tiene un arrepentimiento muy fuerte, ¿no?, de haber cometido aquel error. Yo creo que es importante que, como un signo de que usted se ha reconciliado con Dios después de ese pecado del aborto, usted también le pida a su niño o a su niña que está en Dios y desde Dios le conoce, le pida perdón a ella. En el proceso de sanación que usted ha tenido
al pedirle perdón a Dios y al confesarse y al recibirle el abrazo y el perdón del amor de Dios, suele ser, yo así se lo he escuchado a las personas que acompañan a madres que han abortado, suele ser muy sanador el que también tengamos una relación personal de intimidad con el niño, con el que es nuestro hijo, nuestra hija, que lo es, nuestro hijo y nuestra hija, que estando en Dios, pues abortamos, pidiéndole perdón personalmente. Incluso algunos han solido aconsejar el ponerle un nombre, entre comillas, ¿no? Bautizarle con un nombre y pedirle que interceda por nosotros delante de Dios. Tú que conoces el pecado que tu madre cometió contra ti, intercede por mí delante de Dios. El proceso de sanación creo que de esta manera, ¿no? Pues recibe una integridad, porque para poder perdonarnos a nosotros mismos por haber cometido un error como ese, necesitamos también sentirnos perdonados ya no solo por Dios, que es lo principal, obviamente, ¿no? Pero también incluso perdonados por esa persona que fue nuestro hijo y nuestra hija a la que ofendimos. Rezamos por usted y también le pedimos que usted rece por nosotros y le doy las gracias por su testimonio, porque creo que sin duda alguna hace un bien muy grande a todos aquellos que buscan sinceramente a Dios. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Monseñor, Sí. me suelo preguntar por qué Dios, sabiendo que Adán y Eva iban a desobedecer, iban a pecar, lo permitió. Muchas gracias. Bueno, yo creo que muchas veces me habéis escuchado que la manera quizás más real de acercarnos a entender el misterio de Dios a veces suele ser hacerlo desde la metáfora que tenemos, desde la imagen que tenemos en nuestra relación con nuestros hijos. ¿Por qué nosotros a veces, ¿no? Viendo a nuestros hijos meter la pata y ir por un camino equivocado, etcétera, sin embargo, pues se lo permitimos, pero al mismo tiempo intentamos corregirles? Es decir, pues porque queremos no imponerles el bien, sino queremos que elijan personalmente el bien. O sea, Dios podía haber anulado la libertad de Adán y Eva, pero es que Dios no quiere imponerles el bien. Quiere que sean buenos libremente, que es distinto. Y también un padre y una madre, pues mira, si le meto a mi hijo aquí en la cárcel y le encierro con una llave, pues entonces voy a impedir que salga por ahí a beber. Ya, pero es que no es esa la cuestión. La cuestión será que yo quiero que él elija libremente la vida. Y quiero que elija libremente el bien. Con lo cual sí, claro, también tendré que tener una disciplina hacia él. Pero yo no le educo prohibiéndole el mal únicamente. No le educo prohibiéndole el mal, sino, de alguna manera, la salvación de Dios consiste en hacernos enamorar del bien. Y creo que de esta manera nos aproximamos, ¿no?, a ese misterio de Dios en su relación con la humanidad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.